Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Desde el mes de marzo que el gobierno declaró el estado de emergencia, los continuos desatinos y medias verdades han sido la tónica en el manejo económico y financiero del Ecuador. El gobierno central sigue acumulando cuentas por pagar en medio de la caída de sus ingresos por el impacto de la crisis económica agravada por el coronavirus. Los atrasos del Estado alcanzan ya los 3.513 millones de dólares entre enero y julio de 2020, según el Ministerio de Finanzas. En la lista de obligaciones pendientes hay 370 millones de dólares de atrasos en el pago de la nómina del Estado correspondiente a junio y podrían sumarse otros 711 millones de dólares si el Ministerio no paga hasta el 31 de julio el salario de los empleados públicos de este mes. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también reclama saldos pendientes por la contribución del 40% que hace el Estado al Fondo de Pensiones y que no ha sido pagada desde octubre de 2019. El IES asegura que la deuda asciende a 1.809 millones de dólares. Sobre este y otros temas hablaremos con Vicente Almeida, asambleísta social cristiano. Bienvenido. 8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos. Efectivamente nos acompaña ya Vicente Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano. Asambleísta, buenos días, bienvenido a Punto Noticias, primera emisión. Les saluda Licenia Espinel. Y antes de comenzar con la primera interrogante, le pido a nuestra audiencia que a la consulta que les formulamos para el diálogo anterior con el presidente del COE Pichincha respecto a que si las decisiones adoptadas en las últimas horas por el COE Nacional para frenar los casos de coronavirus son suficientes, hay una respuesta contundente sobre el tema. Un gran porcentaje piensa que no son suficientes, frente a un pequeño porcentaje que opina que sí. Vamos a darles a conocer que el 94% considera que no son suficientes estas medidas frente a un 6% que afirma que sí. Y para empezar con usted, asambleísta, después de darle la bienvenida, le vamos a consultar tanto a usted como a nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales si la Asamblea contribuyó en la crisis económica que vive el país a través de la aprobación de diferentes leyes a lo largo de esta gestión parlamentaria. ¿Usted considera que la Asamblea ha contribuido para la grave situación económica que atraviesa el país? Buenos días, Licenia, buenos días a todos los oyentes de Pichincha Universal. Para mí es un gusto volver a estar en los micrófonos de tan prestigiosa radio. Quiero empezar, antes de responder su pregunta, también extendiendo mi saludo a todos esos miembros del equipo de salud que están en la primera línea de batalla en todos los hospitales hoy en día en la ciudad de Quito, que es la ciudad más afectada en el país. Hacia ellos mis mayores saludos y gratitud por tan noble labor. Entrando en materia, Licenia, a ver, la Asamblea Nacional en materia económica, en el apoyo que pueda cumplir con el gobierno nacional en leyes que sean en beneficio del pueblo ecuatoriano y que se transmitan para la pandemia, creo yo que es irrelevante lo que pueda hacer. Las decisiones económicas siempre vendrán manejadas por parte del Ejecutivo. Los decretos ejecutivos que ha emitido el gobierno nacional, en parte por la parte económica, en mi criterio, no han sido de mayor beneficio para el pueblo ecuatoriano. Que la Asamblea Nacional no los ha sancionado como tenía que sancionarlo, estoy totalmente en contra de aquello, porque yo he sido uno de los legisladores que se ha opuesto a que estas leyes enviadas al seno de la Asamblea Nacional no han sido de beneficio para el pueblo ecuatoriano en ninguna de sus etapas, no solamente en la crisis sanitaria que estamos viviendo, sino para el futuro, que se vienen meses muy duros en el país, Vicente. Asambleísta, sin embargo, la legislatura, a través, por ejemplo, de la ley de apoyo humanitario, la ley de las finanzas públicas, entre otras, que las ha aprobado incluso de manera irregular, como lo han denunciado algunos legisladores, incluso ha generado que esta situación que al momento vivimos sea más grave por los efectos que estas normativas han causado en la población. Indudablemente, a eso me refería yo. Todo ha venido por parte del Ejecutivo, que ha enviado leyes, como le decía, que no han estado en beneficio del bolsillo del pueblo ecuatoriano, del bienestar, y que lo único que han causado esta ley
de apoyo humanitario, esta ley de ordenamiento fiscal, han sido simples y meras pantallas a una ineficiencia de los manejos económicos que viene del Ejecutivo desde hace muchos años atrás. No es de ahora. Ahora estamos viviendo las consecuencias y tratan de hacernos creer que por la pandemia el Ecuador está en esta crisis económica. Es verdad que ha contribuido no solamente la crisis de esto, sino también los casos de corrupción que usted los ve a diario que pasan en el país, a todo nivel. Pero también es verdad que se han suscitado en la Asamblea Nacional que estas leyes pasen por las tranqueras y ahora sabemos por qué han pasado. Ahora cuando usted ve todas estas denuncias que hay de reparto de hospitales, de carnet de discapacitados, de que se hacen de la vista gorda en muchas cosas en los diferentes asambleístas, ahora ve por qué algunos asambleístas que en un momento tenían unas posiciones en cuanto a materias económicas, en cuanto a leyes que beneficiaban al pueblo ecuatoriano, de repente se cambiaron de bando, de repente se cambiaron a la otra orilla y dejaron de pensar en el bienestar del pueblo ecuatoriano y pensaron en su bolsillo. Eso es lo grave, eso es lo lamentable, Liceo. Estamos viendo ahora, estamos a las conocer el desenlace de lo que va a ser esta negociación con bombos y platillos en una primera instancia por el gobierno nacional y que finalmente no se termina de concretar. Es más, incluso hay grupos que han demandado al Ecuador en cortes de Nueva York, en los Estados Unidos, por información considerada como falsa. El ministro de Finanzas en las últimas horas ha calificado a esto como un intento de boicot a las negociaciones o esta supuesta renegociación que está tratando de hacer el gobierno. ¿Qué opinión le merece a usted como legislador esta situación un poco tormentosa que está atravesando el régimen en cuanto a la renegociación de los bonos? A ver, la evidente falta de capacidad en materia de refinanciamiento de la deuda externa ecuatoriana viene desde hace mucho tiempo, Licenia. El señor ministro de Finanzas nos sigue mintiendo al país. Y yo creo que también el presidente de la República, quien yo considero un buen hombre y que considero que ha sido engañado por este ministro perverso que tenemos de la economía ecuatoriana. Hace 2 semanas nos anunciaron de que ya estaba reestructurada la deuda. Esto no era una posibilidad. Nos dijeron que habían bajado 1.500 millones, que tenían que tomarse la copa de champán, que habían bajado las tasas de interés y que eran los genios de la renegociación. Ojalá hubiera sido así. Ojalá puedan rever esta situación, porque eso sí nos beneficiaría. Pero ¿con qué nos encontramos? Que desde el lunes pasado, como lo vengo denunciando en los diferentes medios, el Financial Times saca una publicación por un grupo de tenedores de bonos liderados por el señor Mike Connells en Londres, donde dice, nosotros tenemos el 35% de la deuda y nosotros no estamos de acuerdo. A eso se ha sumado ahora este 3% del Contrarian Capital Management y del Grandman Mayo Van Hunman, donde dicen en Nueva York, demandan al Estado ecuatoriano, lo demandan porque se encuentran perjudicados, porque dicen que no son partícipes de una reestructuración de la deuda que los perjudica. Como tenedor de bonos, yo puedo decir a ellos, ¿no? Como tenedores de bonos, les puedo decir, señores, el Ecuador está atravesando una crisis económica y deberían de ser sensibles. Pero por otro lado, ¿cuál es la respuesta que tienen ellos? ¿Saben lo que dicen? ¿Y saben por qué se opone? Porque en el mes de abril, en plena pandemia, el señor ministro de Finanzas no encontró mejor cosa que negociar y pagar al Credit Suisse y al Goldman Sachs, a todos los tenedores de bonos que estaban en estos 2 grupos de tenedores de bonos, pagarles capital más intereses, pagar más de 1.300 millones de dólares en plena pandemia. Ante eso, el resto de tenedores de bonos, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Cuando nos dijeron que habían pagado esa deuda para que vengan más recursos, que decía el señor ministro, con esto vamos a traer más de 2.000, 3.000 millones, pagando esto no vamos a entrar en default, pagando esto van a venir más liquidez para darle solvencia a las arcas económicas, no ha entrado al Ecuador ni la tercera parte de lo que ofrecieron. Entonces nos han vuelto a engañar. El pueblo ecuatoriano ya está harto de esto. Hay una ineficiencia o hay una complicidad
con los tenedores de bonos de quien no sabemos la lista, que la hemos pedido como asambleístas que nos entreguen la lista de tenedores de bonos y no nos la quieren dar. Entonces, tenemos que exigirle al señor presidente de la República que ya es hora de cambiar al ministro de Finanzas, que ya es hora de pedirle que dé un paso al costado y de refrescar líneas, traer un equipo económico que tenga más creatividad, porque salidas a la crisis económica, Licenia, las hay. Lo que tenemos que tener es que en el exterior haya más confianza. Si usted no tiene confianza en las personas que manejan la economía de un país, en el exterior no le va a venir más dinero, no va a venir inversión extranjera, va a tener problemas económicos, no va a haber reestructuración de la deuda adecuadamente. ¿A dónde vamos a caer? Vamos a caer en una profunda crisis económica como la estamos viviendo, donde en su radio escuchaba al inicio de la entrevista de Cristina Almeida que decía, hay servidores públicos impagos, hay más de $1.000 millones que se le deben ya prácticamente al 31 de julio a los servidores públicos, y donde están incluidos los médicos, el personal de salud, que está batallando día a día exponiendo su salud y no se les paga desde el mes de junio. Tenemos todas las alcaldías, prefecturas, que de una u otra forma llevan también obras complementarias a sus diferentes cantones y provincias, a la población, para amalgar, para poder simplificar un poco este golpe duro que estamos viviendo. Se les deben más de 1.000 o 1.500 millones de dólares. Hoy anuncian con un decreto, el 1109, que lo pusieron ayer o antes de ayer, donde quieren volver a castigar al eficiente, volver a castigar. Usted se refiere, asambleísta Almeida, usted se refiere al decreto que autoriza el cobro anticipado, del impuesto a la renta, pero el gobierno dice que son a los grandes grupos económicos, a los que ya generaron una utilidad en el primer semestre del presente año. No están afectando al común de los mortales, no están afectando a la generalidad de la población. De acuerdo al anuncio del gobierno me refiero, se trata de más de 1.000 grupos económicos que son obviamente sectores que concentran una gran cantidad de recursos. Ustedes en la Asamblea también, a su momento determinado, exigían que el gobierno cobre al que más tiene. ¿No sería incoherente ahora oponerse a algo que por lo menos se intenta hacer, que los que más tienen colaboren en algo en esta situación? Siempre hemos pedido que los que más tienen son los que más tienen que contribuir. En situaciones adversas como las que tenemos ahora, tenemos que hacer lo contrario, que los que más tienen produzcan más. Vea la cantidad de desempleados que hay hoy por hoy en el país, Licenia. Usted mismo me acaba de decir que el gobierno dice que solo los mayores empresarios son los que van a anticipar este impuesto a la renta. Y yo le pregunto algo. Eso es para que usted vea las limitaciones empresariales o las limitaciones económicas que tienen, que no conocen cómo funciona la economía de este país. ¿Qué va a pasar? ¿Usted a dónde se nutre la materia, de dónde se nutren en materia prima? ¿De dónde se nutren en abastecimiento de estas grandes empresas? Del pequeño y mediano empresario. Si el gran empresario no va a tener la liquidez para poder pagar sus materias primas, para producir, para poder generar más producción y que haya abaratamiento en los precios, van a reducir su producción, va a haber una contracción de la economía, el pequeño y el mediano empresario se van a ver afectados. Pero son grandes grupos económicos, asambleísta Almeida, son grandes grupos económicos que, de acuerdo a la visión del gobierno, ya generaron una utilidad, entonces tienen ya una liquidez, tienen ya un acumulado, pero la utilidad, el que se le está pidiendo que aporte anticipadamente algo que en determinado momento va a tener igual que pagar. Indudablemente, pero el dinero que usted se gana no lo tiene en el bolsillo, pues. Por favor, no hemos terminado un año económico. El dinero está rodando, está dando vuelta en un capital de trabajo que todas las empresas la tienen. Y peor aún, cuando tenemos a una banca que no da crédito, cuando tenemos una cartera de difícil recuperación, cuando tenemos ventas que han bajado a todo nivel. ¿O usted qué cree? ¿Que la crisis es solo para los pequeños y los medianos? La crisis es general, Licenia. Entonces, estas empresas que tienen el capital, que les ha ido bien, hay que dejarlas que sigan promoviéndose para que sigan generando empleo. Por Dios, es tan sencillo entender que tenemos que dinamizar, tenemos que fomentar la eficiencia. No tenemos que restringir al empresario que está contribuyendo a que la economía siga girando. ¿Qué queremos? ¿Paralizarlo?
¿Acaso que la utilidad está en un cajón o está en una cuenta de ahorros? La utilidad está en un capital de trabajo, tratando de seguir generando para que no se vayan empleados, para que no hayan despidos, para que el pueblo ecuatoriano no tenga desempleo, Licenia. Hay que ser un poquito coherente con las razones económicas y no tenemos una directriz económica en un gobierno que viene totalmente perdido en la parte económica. Hay que saber administrar, hay que tener experiencia en administración. Si usted tiene un negocio y usted tiene $100 de capital y se va ganando a través de los meses y gana $20, usted lo tiene en el bolsillo, usted sigue reinvirtiendo, usted sigue haciendo generar su empresa, sigue creciendo y al crecer sigue generando fuentes de empleo, sigue comprando, sigue haciendo rotar la economía, sigue generando consumo. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle, el gobierno ni siquiera ve que eso hace que crezca la masa tributaria y que le entren más impuestos. Si los impuestos, ¿cómo entran a este país? Deben de entrar porque hay mayor consumo, porque hay mayor globalización de la economía. Entonces, es una cuestión de principio económico. Nada más es saber entender cuáles son las reglas económicas y comerciales que deben de manejarse en un país, Vicente. Asambleísta Almeida, usted dice que la crisis nos ha golpeado a todos y en efecto es así. La crisis ha golpeado a todos, pero lamentablemente en la práctica se ve reflejado el impacto en un sector más que en el otro. De hecho, las cifras de salida de capitales lo demuestran y el enriquecimiento o el acumulado de los grandes grupos económicos también demuestran que la crisis ha afectado más a los sectores vulnerables del país. Pero más allá de eso, usted menciona que el ministro de Economía debe ser cambiado por el gobierno, que el presidente debe cambiar a su secretario de Finanzas. Pero paralelamente en la Asamblea ustedes podrían exigir al presidente de la Asamblea, al señor Litardo, que ahora está salpicado en un escándalo de aparente corrupción en el caso Mendoza, que dé paso, que el CAL dé paso al enjuiciamiento político de este ministro de Finanzas, al que ustedes lo han calificado como ineficiente, como mentiroso, y no solo ustedes, varios sectores políticos. ¿Por qué no presionan allí para que si no cambia el presidente a su ministro, ustedes lo puedan hacer a través de la fiscalización? A ver, Licenia, el señor ministro ha sido llamado a juicio político a la Asamblea Nacional. Este legislador lo ha combinado algunas preguntas, pero el señor ministro de Finanzas, y yo no quiero creer que sea en complicidad con el señor presidente de la Asamblea, fue la semana pasada, vino a la Asamblea Nacional a comparecer, habló, se expuso algunas preguntas que se le habían hecho, y cuando era nuestra oportunidad de preguntarle para que le pueda decir en forma clara y concreta al pueblo ecuatoriano todas estas acciones dudosas que estamos viendo, todas estas malas tomas de decisiones que se vienen tomando y que le representan pérdidas de miles de millones al Ecuador, asombrosamente se le fue el internet, imagínense, se le fue el internet. Y en 2 horas que siguió durando la sesión nunca le regresó el internet al señor ministro de Finanzas. Y el señor presidente de la Asamblea, por eso me cabe la duda de que tiene una complicidad, ha pasado ya una semana, ha convocado a continuaciones de sesiones de otras que han estado suspendidas y no convoca a que el señor ministro de Finanzas acuda a seguir rendiendo sus declaraciones para que sea cuestionado por los asambleístas y pueda decirle al pueblo ecuatoriano qué es lo que está haciendo y hacia dónde estamos yendo en la economía de este país. Mi criterio es de que el señor presidente de la República debe de pedirle que dé un paso al costado. Al señor ministro de Finanzas debe refrescar sus líneas. Nos quedan todavía 9, casi 10 meses de gobierno antes de que haya un cambio y no podemos ser tan irresponsables de dejar al Ecuador en una profunda crisis económica, porque la dolarización entraría en peligro, dicen, y ahí sí el pueblo ecuatoriano se va a enardecer. ¿Le ve posibilidades de que esta interpelación al ministro de Finanzas prospere en la Asamblea Nacional? Yo siempre digo que la esperanza es lo último que se pierde. Yo espero que sí. Yo espero que acuda en los próximos días, que haya una sensibilidad. Estamos presionando al señor presidente de la Asamblea de que continúe con esta sesión suspendida. Es un tema de responsabilidad y si no lo hace, vamos a tener que tomar acciones contra el presidente de la Asamblea por no continuar con este llamado al señor ministro de Finanzas, Licenia. ¿Y qué tipo de acciones?
bueno, reclamarle públicamente, tratar de pedirles como asambleístas, tenemos que tratar de tener una mayoría que lo pueda forzar, que lo pueda presionar al presidente de la Asamblea a que el señor ministro de Finanzas venga a comparecer. ¿Cuál es el problema? ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Debe de haber algo oculto? No creo, pero yo creo que tienen miedo a ser descubiertos en la ineficiencia de los manejos de los fondos públicos. Para finalizar, asambleísta Almeida, sé que usted tiene otro compromiso y esto ya en el tema político de su partido. Le pregunto, ¿cómo avanza esta competencia interna por la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano? ¿Ya tienen alguna definición o van a apoyar abiertamente al ex vicepresidente Otto Sonajorse? Bueno, muy bien, Licenia. Una vez más, el Partido Social Cristiano, coherente con nuestras acciones que nos han convertido en la primera fuerza política del país desde hace mucho tiempo. Somos el único partido que tenemos 5 precandidatos presidenciales de nuestras propias líneas, que están cada uno de ellos hoy por hoy luchando por tener esa nominación presidencial. Somos un partido muy organizado. Aquí no hay autorías o hay candidatos a dedos que vienen. En este momento hemos empezado ya, luego de una pre-campaña que ha habido de estos candidatos, a una medición como debe de ser y como debe ser responsable, por el respeto hacia ellos, por el respeto hacia los militantes del partido y por el respeto a la decisión final que hay que tomar, porque al final del camino a donde vamos es al bienestar del pueblo en unas próximas elecciones que deben de ser, y perdónenme que me extienda un poquito, que deben de ser muy consensuadas, muy concientizadas por el pueblo ecuatoriano en saber elegir a sus próximos gobernantes para que no suceda todo lo que está pasando hoy día en la Asamblea Nacional, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, donde estamos gobernados, donde vemos las cosas de corrupción y los acuerdos legislativos, los acuerdos judiciales, tanta corrupción que está pasando en el país, Licenia. Pero aún no hay una definición, en el sentido de que tienen candidato propio o que apoyan al señor Sonajorse. Estamos midiéndolo. Yo calcularía que máximo en 10, 15 días debemos de tener ya una definición, porque el tiempo apremia y es una campaña que se viene muy corta. Tenemos elecciones en febrero 7 y tenemos que ya comenzar a manejar el mensaje y las propuestas económicas y de sociabilidad que, como usted sabe, siempre se presentan ante el pueblo ecuatoriano en una campaña electoral. Le quiero agradecer, asambleísta, por su presencia virtual en nuestra emisión de noticias. Vicente Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano, ha estado con nosotros y de paso comparto con usted el resultado de la consulta que les hacemos a nuestros amigos oyentes de quienes nos siguen a través de las redes sociales. La Asamblea contribuyó en la grave crisis económica del país a través de las leyes que aprobó. Un 77% considera que sí, frente a un 23% que piensa que no. Esa es la opinión de la ciudadanía asambleísta. Muchísimas gracias, Licenia. Muchas gracias. A usted. Punto Noticias, el mundo de la información.